Es muy fin de semana, pero tengo una buena noticia para decirles que esta es la última clase que van a tener conmigo. Así que es la última vez que nos vamos a ver y no pongan cara de tristes si después no hablan, no me dicen nada. Así que hoy vamos a ver la segunda parte de sistemas operativos en tiempo real. Vamos a dar un vistazo un poquito más profundo a algunos conceptos, específicamente en detalles, algunas cuestiones que ya habíamos charlado en la parte práctica la semana pasada, un poco de la relación entre las tareas y los servicios de interrupción, la forma de intercomunicación de las tareas y bueno, vamos a dar un poquito más de práctico en detalle. Bueno, sabemos que venimos trabajando con FreeRTOS, que provee el Preemptive Cooperative Operation, el time slicing opcional y una serie de cositas que nos hacen la vida más fácil. Soporta aproximadamente 20 compiladores, bueno, toda la bonita marketing que nos da FreeRTOS para que lo usemos. Habíamos visto que el archivo de configuración principal, donde nosotros seteamos las características principales del sistema operativo, es el FreeRTOS config. Ahí nosotros a través de una serie de define vamos a ir haciendo las configuraciones pertinentes al sistema operativo. Tenemos un template dentro del proyecto y nosotros vamos a ir usándolo para modificar nuestro antojo, ¿sí? Vimos también que había una serie de archivos que eran importantes utilizar, entre los que estaban el tag.c, el list.c, esto es para poder definir lo que son las tareas. Después tenemos queue.c, esto es siempre requerido. Esto es para poder manejar colas de mensajes, timer.c para cuestiones de timer, event groups para aplicaciones que usan en grupos de eventos, stream buffer para, obviamente, la funcionalidad de buffer stream, ¿sí? Para enviar mensajes. Y hay un archivo .c que es cRoutineC, ¿sí? Que no está recomendado para los nuevos diseños. Es una funcionalidad vieja que por ahí se pueden llegar a encontrar en versiones anteriores de FreeRTOS. Bueno, esto más que nada es de dónde sacar estos directorios, que tiene que ver por el compilador y la arquitectura, ¿sí? Y después tenemos lo que son las formas de manejo dinámico de memoria, que son los heap 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, recomiendan que no pongamos más de un heap a la hora de usar. ¿Buenas? No debemos editar este archivo freertos.h directamente, sino que todas las configuraciones las tenemos que hacer a través de freertos.config.h. Bueno, nosotros acá vemos dónde están ubicados cada uno de los archivos que usamos para crear el proyecto. Ah, ahí está. Y el heap n que les decía que es 1, 2, 3, 4, 5 está dentro de Source Portal Memory Management. Nosotros ya vimos a la hora de crear un proyecto cómo lo íbamos a encarar. Teníamos nuestra función main. Acá te creamos una función que es setup hardware, en el cual se hace toda la aplicación, digamos, de hardware. Creamos las tareas y una vez que damos una llamada a esta función que es vstack start scheduler, nuestro sistema operativo empieza a andar. Si esta función no la llamamos en ningún momento, bueno, no va a andar en ningún momento nuestro sistema operativo, ¿sí? Después tenemos una relación que va dependiente del microcontrolador en la cual estamos generando o queremos correr nuestro sistema operativo en tiempo real. Son una serie de configuraciones relacionadas con el tick count y el MBIC y demás. Hay un único archivo que es por macro.h, que es un header que contiene las definiciones de dos tipos de datos importantes, tick type y base type. ¿Para qué me sirve esto? Porque nosotros a través del sistema operativo siempre estamos haciendo uso del módulo de SysTick. Y el módulo de SysTick, acuérdense que no es un módulo que pertenece al fabricante de la placa, STM32, NXP para el LPC, sino que es de Cortex. Cortex añade su contador SysTick, SysTick Counter. ¿Para qué? Para que sea
el mismo independiente de la plataforma donde yo vaya a trabajar. El mismo SysTick que yo tengo en la STM32 es el mismo SysTick que yo tengo en el LPC 1769. ¿Por qué? Porque son Cortex M3. Y a través de este tick type, nosotros lo que estamos haciendo es definir el tick interrupt y el tick count, ¿sí? Además del periodo y demás y configuraciones que acá yo los remarqué dependientes de la arquitectura, ¿sí? Los tipos base son, bueno, los tipos tradicionales de datos que pueden ir variando también dependiendo de la arquitectura. Acuérdense que nosotros acá, porque estamos usando un ancho de palabra de 32 bits, pero podríamos usar un ancho de palabra de 64 bits. Tenemos una serie de prefijos dependiendo del tipo de variable que vayamos a usar. C for sharp, S for short, L for long, X for vex type, ¿sí? Struts, tag handlers, queue, handlers, etc. Si es unsigned, usamos U. Si es pointer, usamos P. Las funciones se van definiendo dependiendo del tipo de valor de retorno, ¿sí? Void, tags, priority set, retorna void. X, queue retorna un base type t, perdón, y es definido en este QC. Y este es P, bit, timer get timer ID, retorna un puntero a un void. Cuando nosotros queremos hacer que nuestras funciones sean implementaciones internas y no expuestas, usamos el prefijo PRV, de private. Las tareas vimos que son funciones de C, ¿sí? Las tareas tienen que ser pequeñas, que corren en un loop infinito y que no deberían salir de ese loop infinito. Tenemos todas estas API call, o sea que son funciones para poder crear las tareas, create static, restrict static, bla, 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 bla. Cada una de las tareas requiere de dos bloques de memoria RAM, una para contener el task control block, que es la forma en la cual este bloque nos permite controlar las tareas, y otra para el stack. El stack, acuérdense que es la porción de memoria que nosotros destinamos para que esa tarea trabaje. Acá fíjense que la función que nosotros estábamos usando la vez pasada, xtaskCreate, esta es su firma, recibe esta serie de argumentos que nosotros ya los vimos, el código, el nombre, el tamaño del stack. Acá vemos la definición del stack, por ejemplo, si el stack es 32 bits de ancho y nosotros usamos 128, entonces xtaskCreate aloca 512 bytes de stack, porque hace 128 por 4. Acá en este macro, la definición esta de config stat type, podemos especificar cuál es el tipo de dato que va a mantener el stack. Los parámetros, la prioridad y demás. Nos retorna un PDPass o PDFail si la tarea falla a la hora de crearse. Nosotros ya vimos el modelo de estado de un proceso en general, pero este es el modelo de estado de las tareas de FreeRTOS. Está ready, running, blocked o suspend, ¿sí? Cada vez que nosotros llamamos a un bitask delay, nosotros estamos moviendo el estado de la tarea de running a blocked, ¿sí? Espera que ocurra un evento para estar lista, o la podemos suspender y no dedicar recursos para ejecutar esa tarea, ¿sí? Ese estado bloqueada está por X tantos de tiempo de los ticks, ¿sí? Por X ticks, y le damos paso para que otra tarea con menor prioridad se pueda ejecutar, y entre esas tareas de menor prioridad se encuentra la tarea idle, ¿sí? La tarea idle que nos permite a nosotros hacer como un mantenimiento de las cuestiones de FreeRTOS. Bueno, esto es un diagramita de tiempo en el cual vemos que cómo se van intercalando por unidades de tiempo las distintas tareas. Siempre debe haber al menos una tarea en el estado de running. Si no hay ninguna tarea que tengamos nosotros definidas, ¿cuál va a ser la tarea que va a estar en el estado de running?
tengo 3 tareas. Las 3 tareas se encuentran bloqueadas hasta que ocurra un evento. ¿Qué tarea se va a estar ejecutando? El idle. La id, exactamente. Bueno, acá vemos que este config idle should yield es para poder prevenir que la tarea de idle se pase de tiempo de compilación. Nosotros podemos crear o eliminar una tarea, ¿sí? Esa es otra cosa que también podemos hacer, y que la tarea idle se encarga de limpiar los recursos cuando nosotros hacemos una eliminación de una tarea. También podemos proveerle un callback o hook al idle para que nos haga una funcionalidad especial que nosotros tengamos definida cuando se esté ejecutando, ¿sí? No necesariamente tiene que ser la funcionalidad por defecto, sino que nosotros la podemos customizar a nuestra forma. Y esto, importante acá, bueno, esto con los hooks de las tareas es la limpieza, el mantenimiento y demás. El idle también puede poner el procesador en un estado de bajo consumo, ¿sí? Lo importante acá es que tengamos que hacer una distinción entre lo que es la prioridad de la tarea y la prioridad de una interrupción, algo que había surgido la semana pasada como consulta. Una tarea es una feature de software que es no relacionada al hardware en el cual el FreeRTC se está ejecutando. Es lógica que nosotros la estemos definiendo. Nosotros le definimos una prioridad a esa tarea y el algoritmo, o sea, el scheduler, decide qué tarea va a estar en el estado de running. Imagínense que nosotros tendremos eh, un cuarto, ¿sí? Donde nosotros tenemos una máquina y tenemos una tarea acá, otra tarea acá y otra tarea acá. Vamos a poner T1, T2, T3. Y acá tenemos una puertita de entrada y una puertita de salida. ¿Qué significa? Que la scheduler, este vendría a ser como el patobica del boliche, va a dejar pasar a una tarea para que haga uso de la máquina acá, entre y salga. ¿A qué tarea va a dejar pasar? Y bueno, la que tenga mayor prioridad. Podemos decirle que tarea que sea más grande. Y en este caso, ¿cuál sería? T3. T3. Exactamente. Exactamente. A diferencia de la tarea, la introducción, aunque puede también ser escrito o desarrollado en software para que nosotros hagamos un tratamiento de que cuando ocurre esa interrupción, es un servicio que es de hardware. Nosotros, el hardware nos genera una interrupción y no es algo que nosotros hagamos del lado del software, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el hardware es el que determina si ocurre o no ese flag de la interrupción. Que si bien nosotros vamos al manual, vemos cuando se setea un bit, porque hay un componente electrónico que setea un bit ahí. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que nosotros tengamos una tarea ejecutando, se va a dejar de ejecutar y se va a atender ese servicio de interrupción. ¿Por qué? Porque las tareas van a ejecutarse solo cuando no hay un servicio de interrupción ejecutándose. Por lo tanto, el menor prioridad de una interrupción va a ser la mayor prioridad de la tarea de la interrupción. ¿Sí? Y no hay forma de que nosotros podamos decirle, che, cedeme tiempo a la rutina de servicio de interrupción que yo quiero ejecutarme. No. La rutina de servicio de interrupción se va a terminar de ejecutar hasta que lo que tenga que durar. ¿Sí? O sea, no hay concurrencia durante la ICR. No, tiene acceso Bien. exclusivo. Bueno, acá nosotros tenemos una serie de APIs para interrumpirlo, pero no son válidas dentro del servicio de interrupción. Sí,
una API función que es llamada desde la servicio de interrupción, que no está siendo llamada de una tarea, la pone en un estado bloqueado. Por lo tanto, para no hacer uso de las APIs tradicionales de las tareas, FreeRTOS provee dos formas de poder acceder a los mismos recursos, una versión para las tareas propias y otra versión para las ICR. Esas tienen un prefijo cuando nosotros queramos hacer uso de esas APIs, que son from ICR. Separación de lo que importa, ¿sí? Por lo tanto, la lógica, obviamente, perdón, la lógica obviamente se va a, bueno, ¿dónde estaba? Acá. A duplicar, pero bueno, son justamente para separar el agua del aceite. FreeRTOS se da cuenta cuando llamamos de un lado, cuando llamamos del otro, y bueno, internamente va a proveer esas herramientas para que nosotros podamos hacer uso de esas APIs. Y hacen lo mismo, pero son de dos lados diferentes. Siempre debemos tratar de mantener las ICR tan cortas como sea posible. ¿Por qué? Porque acuérdense que si una rutina de servicio de introducción se ejecuta, nadie más la va a molestar. Y hay otras series de factores que ustedes pueden leer acá. ¿Sí? El jitter, dependiendo de la arquitectura, es posible que no existen nuevas interrupciones. O sea, algunas veces no tenemos ese MBIC en todas las arquitecturas, por lo tanto, una rutina de servicio de interrupción se copa y si viene otra interrupción con mayor prioridad, no se va a atender. Necesitamos los recursos, bueno, una serie de pasos que nosotros ya lo hemos visto anteriormente a esto, ¿no? Ahora tenemos el diagramito de tiempo. La tarea 2, que se iba a ejecutar, no se ejecuta. ¿Por qué? Porque se atiende la ICR. Nosotros, para poder a veces compartir recursos en lo que es una tarea y avisar desde una rutina de servicio de interrupción cuando ese recurso está disponible, haga una tarea, podemos hacer uso de los semáforos, que es una forma de las API que tiene el FreeRTOS para poder comunicar entre una tarea y una rutina de servicio de interrupción. Entonces, ¿qué les traje? Un ejemplito bastante práctico. Ustedes son jóvenes, yo no, pero ustedes deben conocer quién es este muchacho y quién es este muchacho, ¿o no? No me acuerdo el nombre. A Tomás sí, a Tomás de Train y el otro Sí, ni el idea. otro ni idea. Bueno, hagamos una cosa, le pongamos Thomas y le pongamos acá Juan, el nombre más común de Argentina. Entonces, un semáforo funciona de la siguiente forma, es como un semáforo de una vía de tren. La idea cuál es, en que yo tengo que evitar que los dos trenes colisionen, entonces tengo que dejar pasar uno mientras que el otro espera. Cuando yo tomo un semáforo, yo estoy agarrando y dándome paso a mí para que otro tren que quiera venir a pasar por esa vía no pueda. ¿Por qué? Porque está bloqueado. ¿Sí? El semáforo es un mecanismo de concurrencia que no solo se aplica en cuestiones de sistemas embebidos, sino que se aplica en múltiples áreas. Quienes hayan cursado programación concurrente estarán más familiarizados con el concepto de semáforo que quienes no lo hayan hecho. ¿Sí? Pero el semáforo no quiero adentrarme en concurrencia, sino más que nada en entender las bases de lo que es un semáforo. Es determinar quién hace una cosa y quién hace después otra. ¿Sí? La organización entre dos tareas distintas. Quien llega primero y toma ese semáforo pasa por la vía. El otro que quiera llegar y tomarlo espera. ¿Y eso queda hasta cuándo? Y hasta que yo cedo o libero mi semáforo. Entonces, cuando viene alguien y quiere entrar y tomar esa vía y yo quiero intentar tomarlo de nuevo, el semáforo para mí está bloqueado, mientras que para el otro no lo está. ¿Se entendió más o menos a escala y con dibujitos cómo funciona un semáforo? Se entendió, pero Sí, bueno. sí, se entendió. Bien.
Tenemos varias formas de crear el semáforo. La tradicional y la más recomendada es un semáforo binario, que es 1, el semáforo está disponible, 0, el semáforo no está disponible. ¿Sí? Bueno, acá tenemos las APIs y demás que no sé, después ustedes pueden ir leyendo. Y algunas particularidades como estas, que es PX Higher Priority Task Token, ¿sí? Para poder setear las relaciones entre las tareas y las ICR con mayor prioridad. Bueno, esto es mucho más texto que no me quiero detener en esto. Se los dejé todo anotado, más que nada, ¿para qué? Para seguir con lo que es Intertask Communication, ¿sí? La forma en la cual nosotros tenemos de comunicar dos tareas. Y la forma tradicional es usar una cola, un queue. Una queue de n cantidad de elementos, que esa cantidad se llama longitud, y que funciona mediante un mecanismo de first in, first out. O sea, el primer elemento que entra a la cola es el primer elemento que sale de la cola. El primer elemento de la cola se llama cabeza, el último elemento de la cola se llama cola. La traducción de tail es en cola. Entonces nosotros tenemos una cola, tenemos una tarea, tenemos otra tarea. La primera tarea escribe un valor. Imagínense que esta es la tarea que va leyendo datos de una ADC, y esta tarea es la encargada de enviar esos datos de la ADC por medio de UART. Entonces escribe, y la segunda tarea lee. Fíjense que una vez que yo leí el primer elemento de la cola, o sea, el head de la queue, ese elemento se va y se mueve el segundo elemento en la primera posición. Tenemos formas de implementar, ya sabemos, por referencia o por copia. Ustedes ya lo vieron en la parte de C, que lo que es una referencia, que lo que es una copia, cuál es la ventaja y desventaja a la hora de crear una copia y una referencia, ¿sí? Las colas se pueden acceder ya sea por las tareas o por las rutinas de servicios de interrupción. Son bloqueantes. Podemos decir que si la cola está llena y una tarea intenta escribir, se bloquea esa tarea hasta que la cola se vacíe y puede escribir. Lo mismo si una tarea trata de leer una cola que está vacía, si se bloquea hasta que haya un elemento en la cola y se pueda desbloquear. Los métodos para crear las colas, XQCreate, y las otras static es cuando queramos hacer algo más complejo. Q, send to front, Q, send to back, esto para enviar al head, esto para enviar al tail, Q, recite para leer un elemento de la cola. ¿Qué más? Bueno, a ver, creo que me estoy olvidando de algo importante que acá es. Esto. Q, send to front from ICR. Siempre tenemos una forma de la misma API que nosotros usamos para comunicar dos tareas, para enviar elementos desde una rutina de servicio de interrupción. ¿Sí? Bueno, después toda la descripción de los parámetros que están definidos a esa API. Bien, ¿alguna consulta con respecto a esto? Que yo puedo hacer que una tarea esté sin funcionar y le mando una señal para que levante, por ejemplo. La podés descargar en un estado de suspensión, ¿sí? Y después vas a activarla por Pero ahí no mediante un resumen. entra, cuando hace el switching no entra a esa tarea, ¿o sí? No, porque vos la podés suspender y cuando le haces un resume pasa al estado ready. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Bueno, para concluir con la jornada de hoy, vamos a ver un poquito en acción todo esto que les estoy comentando. Nosotros ya sabemos cómo viene el proyecto de Platform.io, ¿sí? Tenemos nuestro archivo de configuración platform.io.ini. Ahora vemos eso. Y tenemos el lib, donde tenemos nuestra librería RTOS, el include, el VS Code, el PIO y demás. Bueno,
nosotros tenemos la carpeta source. Acá yo creé una función main. Fíjense que esta función main tiene 3 funciones. Contando obviamente la del schedule, ¿sí? Que nos permite a nosotros iniciar el sistema operativo. Después tenemos el while true y después tenemos, yo creé estas funciones que son la de setup hardware y la de setup tags. ¿A dónde las creé? Me vine acá a include, añadí esta cabecera, documenté pragma once para solamente escribir una vez. No he sido capaz todavía de generar un debugging de el ST-Link. ¿Por qué? Porque el ST-Link 2 no tiene un wart embebido. Creo que el único que tiene es en ST-Link versión 3. Otra cosa más, pude hacer andar el debugger de Platform IO sobre las Blue Pill o la STM32 F113 816, que son de origen chino. ¿Cómo lo hice? No se los voy a decir. Está en internet. Hay que buscar y hay que volar ahí. Yo acá, ¿qué es lo que hice? ¿Por qué? Porque quería yo debuguear un poquito y ver cómo funcionaba en tema de la transmisión UART. Y como el print hace uso de una función interna del kernel que se llama "-write", casi todas las funciones del kernel empiezan con guión bajo, lo que es el kernel de Linux y los kernel. Yo sobreescribí esta función para que haga un redirect del print f hacia el UART. Fijémonos qué es lo que hice acá. Primero, las cabeceras del sistema. Estas son las cabeceras del sistema, del estándar de C. Acá uso un flag isDefine. Ahora vamos a ver dónde lo definí. O sea que esto solamente se va a compilar cuando yo hago un build de debug. Incluí las cabeceras del FreeRTOS y después terminé incluyendo todas las cabeceras pertinentes a la STM32. Fíjense que la de NVIC no está dentro de STM32 porque NVIC forma parte de Cortex M3. El vector de interrupciones de ARM es de ARM, no de STM32. Bueno, definí las prioridades de las tareas. Tengo una tarea que es LED, una que envía por WART, una temperatura, una de movimiento y una tarea de sensor de fuego. Establecí lo que son las configuraciones del bound rate, buffer size, timer, el periodo del timer, el threshold de la temperatura, el full scale de la DC. Definí un segundo de delay, el tamaño de la cola. Acá está la parte de la configuración del hardware, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver en detalle. Dejé toda la documentación que usé a la hora de revisar esto. Y yo, sea de paso, este código no se los voy a pasar. Así que voy a tener que volver a ver después. Después, el setup de las tareas. Y algunas, acá comencé la definición de las tareas, propiamente dicho, de los prototipos de cada una de las tareas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá dice lo del ADC, un poquito, unos diagramitas medios, pero bueno, todo eso lo definí, lo documenté, lo dejé hermoso. Vamos al código. Dentro del código lo único que hago es el include de firmware. ¿Por qué? Porque tengo ahí todos los prototipos de las funciones, todas las demás cabeceras están definidas ahí. Acá declaro 2 semáforos y una cola. Defino un buffer estático de volátil sin signo de 16 bits. ¿Sí? Que ahora lo vamos a ver por qué. Acá en la application Stack Overflow para chequear, que ahí se los dejé anotado en la presentación. Hay una configuración que hay que setear en el feed.rtsconfig.h al respecto para que se habilite el Stack Overflow Hook, ¿sí? Y hay que pasárselo en la función para que este hook funcione. Bueno, este es muy de la STM32, por lo tanto, esta forma no es aplicable a la LPC, sino que simplemente acá yo estoy configurando la STM32.
Para poder configurarlo necesito hacer uso del Reset and Clock Control. Entonces necesito energizar la placa para que funcione a 72 MHz con un cristal exterior de 8 MHz. Después que yo energicé la placa, necesito energizar cada uno de los periféricos. Acá estoy habilitando el clock para el periférico A, el C, USART, ADC, Alternative Function Input Output y Timer 1. ¿Sí? Después tengo la configuración de GPIO, o sea, para qué voy a usar cada uno de los pines. Acá estoy usando el pin para el transmisor, el receptor del UART, para leer el datos analógicos, o sea, hacer uso del ADC. Estoy usando el pin 13 como salida para encender y apagar el LED. Y acá estoy usando el pin GPIO 1 y GPIO 2 para lo que es introducciones externas. Después viene la configuración de DMA. Para DMA nosotros ya sabemos que hay que hacer un reset de esto para establecer todos los valores por defecto. El DMA1 con el channel 1. Establecemos que la dirección del periférico, es decir, desde dónde se van a enviar los datos, y esto es para el DMA1, en el canal 1, nuestra dirección de destino es el ADC. Perdón, nuestra dirección de origen es el ADC. Set Memory Address es para establecer hacia dónde van a ir los datos, y fíjense que acá yo le paso por referencia, el array, ¿sí? El array que yo había creado acá arribita, para que se borren los datos. Set number de data, ¿cuántas veces vamos a guardar esto? Que acá buffer size son 64. O sea, vamos a guardar 64 elementos de esta lista. Configuramos para que se lea del periférico de DMA, incrementamos, o sea, para poder usar las memorias consecutivas de forma automática. El tamaño del dato son 16 bits, por lo tanto, cuántos datos va a pasar el DMA son 16 bits. El memory size, 16 bits. Y este es muy interesante, DMA Enable Circular Mode. ¿Qué quiere decir esto? Que va a generar un buffer circular. Cuando yo termino de escribir las 64 posiciones de esa memoria, vuelve de nuevo al inicio y empieza a sobreescribir esas 64 posiciones de memorias que ya había hecho anteriormente. Establecemos nuestra prioridad, ¿sí? Como alta. Habilitamos el canal para que se pueda enviar esa información por el canal 1 y habilitamos la interrupción una vez que se completa la transferencia de datos de DMA. Después tenemos la configuración de UART. Seteamos el baud rate, que acá le pusimos 115.200. La cantidad de bits, 8. Stop bits, 1. Set mode, transmisión y recepción. ¿Sí? Parity none. Flow control none. ¿Sí? Podemos establecer un control de flujo. Y habilitamos el UART con USART enable y le pasamos ese argumento. Después seguimos con el timer. Timer, set mode. Acá le ponemos que cuente de forma ascendente, alineado con el age. Prescal value es el valor que calculamos con determinada frecuencia y lo sacamos de ahí de ese define. Y el periodo, ¿sí? Cada cuánto queremos que genere una interrupción. Y enable counter comienza la cuenta. Configuración del ADC. Apagamos el ADC, deshabilitamos la configuración de scan, una sola conversión de modo, external trigger, cuando genera un timer del match del timer 1, bien me valga la redundancia, va a generar una conversión para el ADC. Alineados a la derecha, habilitamos DMA, prendemos el ADC, reseteamos la calibración, calibramos y listo. Y por último, XT, que es habilitar la fuente, GPIO A para XT1, XT0,
por flanco ascendente, por flanco descendente o por ambos, y para que genere una interrupción cada vez que apretamos uno de los botones. Después simplemente es habilitar cada una de esas interrupciones para que tengan sus respectivas servicios de rutina de interrupción. Hasta acá la configuración es bastante genérica. Y acá viene un pequeño disclaimer muy importante. Yo este código lo pensé de una forma que no garantiza que sea la forma correcta. Hay distintas formas de encarar esto y distintas maneras de verlo. Y cada una son evaluadas de forma particular. Entonces lo que yo les voy a mostrar no es la solución, sino una propuesta. Bueno, acá es si está definido el flag de debug, bueno, en vez de usar printf con el write que va a hacer un input output por el kernel, directamente sobreescribimos para que envíe los datos por lo WASD. Private void setup tags, acá creamos la cola, xqcreate, x semaphore create binary, x semaphore create binary. Creamos cada una de las tareas, le pasamos la prioridad, le pasamos los handlers. ¿Y los handlers cuáles van a ser? Por ejemplo, la de monitor de temperatura, cargamos la temperatura. Acá lo que estamos haciendo es leer el dato de temperatura, sacar el promedio, preparamos un mensaje, lo construimos, lo enviamos. Si tenemos una temperatura que supera el umbral, cerramos la puerta, ¿sí? Mandamos un mensajito a través de la cola. ¿Para qué? Para que esta tarea se comunique con la tarea de WAT, que esa tarea de WAT es la que se encarga de mandar siempre los datos que recibe por esa cola. Y siempre tenemos que poner nuestra tarea a un determinado delay, ¿sí? Que ese determinado delay, bueno, lo van a ajustar ustedes dependiendo de las tareas que tengan. ¿Por qué? Porque si no, la tarea va a estar en un tiempo de ejecución indefinido y él no se va a bloquear nunca y el scheduler no va a poder intercambiar las tareas, ¿sí? Va a ocurrir una inanición. O sea que eso los tienen que ajustar de acuerdo a qué tan compleja sea la lógica de su tarea y qué estructura hayan tomado para ejecutar su código. Bueno, tenemos un motion handler, ¿sí? Después tenemos el file handler, que todos se van fijando por el semáforo. El send messages. Send messages lo único que hace es, si hay elementos de la cola, los imprime y manda el mensaje. Y la rutina de servicio de interrupción, que es para cuando ocurre una interrupción, que son la de Fire y la de Motion, bueno, delegan, o sea, liberan ese semáforo para que esta tarea lo pueda tomar. ¿Sí? Tenemos la XT1, la XT0, la de DMA lo único que hace es limpiar la bandera. ¿Por qué? Porque ya esa es la conversión y la DC ya tienes cargado en esa posición de memoria de esos 64 datos, ya los transfirió. Y la de timer no hace nada tampoco porque el timer ocurre un match y lo único que le dice a la DC es empieza a convertir y nada más. El semáforo me permite a mí controlar dos tareas. Entonces yo, cuando quiero que una tarea se ejecute, la puedo ceder a ese semáforo desde la rutina de servicio de interrupción para que esa tarea se empiece a ejecutar. Porque si no, esta tarea queda en un estado bloqueada. Hasta que no pueda tomar este semáforo, no va a poder ejecutar esto de acá. Incluso más, posiblemente el delay lo debamos tener fuera del condicional o lo podríamos tener dentro. Depende, por eso le digo, disclaimer, no se guíen que esto es la santa solución, porque no lo es. Esto, como verán, es el laboratorio 3 implementado en su mayor parte, con casi todos los periféricos que hemos visto, de
con Real Time Operating System. El siguiente paso sería ¿cuál? Ponerlo a andar con pulsadores LED y corroborar que esté funcionando correctamente. Y un LM35 que lo pueden comprar tranquilamente, o sea que ese sensor es fácil. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? Sí, yo, profe, tengo una pregunta. O sea que debemos crear una tarea para cada función o aplicación de nuestro código, ¿o No. no? A ver, yo lo planteé de esta forma. ¿Vos lo querés plantear de otra forma? Vos tenés libertad creativa. Bien, o puedo crear tareas de lo que crea que es más importante y tenga que estar sincronizado, ¿o no? Se puede Depende ver. cómo estructures tu arquitectura. Ok, Yo lo hice de esta forma porque me parecía más bonito así. Y acá yo tengo que una tarea hace solo una y una sola cosa. Fíjate que cada tarea se encarga de hacer algo. No hay dos tareas que hagan dos cuestiones al mismo tiempo. claro, por eso preguntaba si cada una función hacíamos una tarea, pero bien, ahí entendí. ¿Y hay algún otro tipo de arquitectura de cómo, de dónde ver cómo se puede armar el código? Y habría que ver en GitHub a ver algún proyecto que use FreeRTOS cómo lo tienen implementado. Pero acuérdate que siempre la idea es que las tareas sean cortas, porque si vos tenés tareas muy largas, el scheduler las va a tener que ir parseando en tiempo y se van a ir ejecutando a la mitad. Profe, si voy a preguntar, ¿las tareas son atómicas hasta el delay o el scheduler igual las va intercalando? Depende del algoritmo del scheduler, si es preemptive o no, pero deberían ser atómicas hasta el delay, hasta que entre en un estado bloqueado. O sea, no Ok, deberías ponerte a hacer muchas cosas muy largas dentro de una tarea. Acuérdate que eso lo vimos en la clase pasada. En la primera clase, las tareas tenían que ser las más cortas posible. bien, bien.